este martes 28 de julio, Día del Perú. Un fuerte abrazo a todas las peruanas y peruanos que por supuesto estarán celebrando dentro y fuera de su país, donde existe una gran cantidad de peruanos y peruanas por diferentes lugares del mundo, incluyendo Bolivia. Nos imaginamos que acá también habrá un festejo con la sazón que los caracteriza, ese espectacular sazón de peruanas y peruanos, un buen pisco sour, como no podía ser la excepción. Así que un fuerte abrazo a todas y todos los peruanos, que dicho sea de paso, en realidad en coincidencia con su aniversario, hoy estará tomando juramento Keiko Fujimori, la presidenta electa todavía de la República del Perú. Vuelve un Fujimori al poder. Recordemos que su padre estuvo y fue presidente durante la década de los 90, con varios cuestionamientos y procesos judiciales, incluso llegó a la cárcel por crímenes de lesa humanidad, y de ahí ahora es el turno de Keiko Fujimori, que en su cuarto intento por llegar a justamente hacerse la presidencia de su país, lo logró. Por poquito, pero lo logró. 40.000 votos fue la diferencia que le permitió a Keiko Fujimori ser la presidenta. Y allí llegó anoche el presidente Rodrigo Paz hasta Lima, Perú, para participar de la posesión de Fujimori. Son tiempos en los que las posturas más disruptivas en la región y sobre todo del ala, diríamos, de la derecha o conservadora de la región, ha ganado espacios. Queda ver cuánto va a avanzar ahora la región, en un tiempo de coincidencia ideológica en casi todo Sudamérica, salvo Uruguay y Brasil, que tiene elecciones en octubre. Todos los demás países de la región son gobernados por referentes de la derecha, desde el centro derecha hasta de repente lo más extremo y disruptivo, como un Javier Milei en la Argentina. Después de la posesión de Keiko Fujimori, el próximo viernes 7 de agosto, es el turno de la Espriella en Colombia. Las elecciones en Brasil van a ser en octubre, las de medio término en Estados Unidos, las de noviembre, serán en noviembre, y otro país que va a celebrar elecciones y que, si bien está al otro lado del mundo, pero cada vez está más presente y cada vez suena más la presencia de Israel en este lado del mundo. Son tiempos de recomposición regional que tienen, por supuesto, una mayor incidencia de Israel en este lado. Por lo tanto, en octubre también van a ser las elecciones en ese país. ¿Qué dicen las encuestas? Hoy, las encuestas dan por ganador a Lula en Brasil, ponen aprietos a Trump en las elecciones de medio término y a Netanyahu, que busca nuevamente ser reelecto como primer ministro. Veremos si esta vez las encuestas vuelven o no a fallar. Vamos a algo estrictamente local. Miércoles de taller, así lo hemos titulado. El líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, dijo que mañana van a llevar adelante un taller sobre cómo fiscalizar, cuál va a ser el nuevo momento del trabajo de las y los asambleístas, por lo menos de Unidad Nacional, tras el anuncio de la ruptura de la alianza con el gobierno. Van a participar los asambleístas de la Alianza Unidad, pero ahí la pregunta es si Alejandro Reyes estará. Alejandro Reyes, diputado de la Alianza Unidad, a quien le dedicó un Twitter el líder de Unidad Nacional, que decía ayer: las declaraciones del diputado Alejandro Reyes en mi contra deberían sorprenderme. Antes de las elecciones, Reyes se alineó con Unidad Nacional para que lo dejáramos candidatear, pero apenas llegó al Parlamento, comenzó a desalinearse para acercarse a los incentivos del poder. Ahora, frente a una decisión ética, alejarnos del gobierno de forma constructiva, responde con un insulto: duda de mi amor por Bolivia. No me sorprende. Hace tiempo que tengo claro quién es y qué quiere y por qué ataca a quienes prometió seguir y apoyar. Esto decía ayer Samuel Doria Medina, después de las declaraciones del diputado Alejandro Reyes, que decía: quien ama a Bolivia no se va, no se aleja, sino sigue
apoyando a propósito de este alejamiento, de la confirmación del alejamiento de Unidad Nacional o Samuel Doria Medina y parte de la bancada de la Alianza Unidad y su alejamiento del gobierno. Otro tema, ni por flota ni por avión. La escasez de combustibles en el país han marcado un nuevo récord. Son 250 avionetas, se calcula, en el departamento del Beni que no pueden volar. ¿Por qué? Porque no tienen jet fuel. Aseguran que no les llega el combustible desde la anterior semana, por lo que los ciudadanos tenemos dificultades para viajar por tierra, ya que las flotas están en los surtidores en busca de diésel, y por ahora en el aire, dificultades para viajar por aire, por lo menos en el departamento del Beni, que conocemos la realidad por la misma geografía, el tamaño y la extensión del departamento del Beni. Los famosos taxis son pues justamente avionetas que al no haber carreteras se convierten en la manera de conectar los diferentes municipios del departamento de Beni. Por lo tanto, ahí radica la importancia de no tener el jet fuel en un departamento que básicamente se mueve y se transporta de manera interna vía aérea. Hoy cerrada esa posibilidad. Ya que estamos hablando de combustibles, primeros resultados, diríamos, después de conocerse el informe de la Comisión por la gasolina basura. ¿Qué ha ocurrido? Tras ya la presentación formal del informe, la Fiscalía ha emitido una orden de aprehensión contra el exministro de Hidrocarburos del gobierno de Rodrigo Paz, Mauricio Medinaceli, por el caso gasolina basura, basándose, reiteramos, en el informe de la Comisión de Diputados que establece que tanto Medinaceli como su antecesor, el último gobierno de hidrocarburos de Luis Arce, Alejandro Gallardo, casi que miraron para un costado al momento de supuestamente dar la autorización a que se pueda vender y pueda circular ese combustible de mala calidad en el país. Veremos qué pasa. Órdenes de aprehensión van, órdenes de aprehensión vuelven. Ayer aprendieron al expresidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, del Movimiento al Socialismo, por el bloqueo de 50 días. Otro dirigente del MAS tras las rejas por los bloqueos. Nos vamos al panorama internacional. Sismo en Japón, al menos 50 personas fueron hospitalizadas, 12 edificios han colapsado tras un terremoto de magnitud 7.1 en el suroeste del archipiélago que provocó fuertes temblores y decenas de kilómetros de edificios quedaron sin luz. Fuertes imágenes que nos llegan desde la nación nipona. El temblor ha ocurrido alrededor de las 16 horas para ellos, 16 horas con 27 minutos, acá 7 con 27 de la mañana en la isla de Kyushu. Alcanzó un nivel máximo 7 en la escala de intensidad Shindo, una referencia en Japón que mide con la fuerza con la que se sienten los terremotos, así precisó la agencia meteorológica nipona JMA. Bueno, el temblor, los terremotos en diferentes partes del mundo que por supuesto siempre generan mucha zozobra. Vamos a revisar los datos económicos, un nuevo salto en la cotización del dólar. Hoy arrancó la divisa norteamericana en 11 bolivianos con 54 centavos. Esta es la cotización oficial que da a conocer día a día el Banco Central de Bolivia. ¿Qué pasa en el ecosistema cripto? Vamos a ver a cuánto está el USDT en Binance, 11,62, un poco más alto que el oficial. En RTM el USDC 11,62, en Taquenos 11,91, ya acercándose a los 12 bolivianos para recibir, para enviar y pagar 11,46. Estos datos son a esta hora. Si usted ve el programa más tarde, se encontrará con otras, por supuesto con otros datos, más arriba, más abajo, porque en el ecosistema cripto esto es minuto a minuto. Tan minuto a minuto como el precio del barril de petróleo, que por supuesto en medio de estas tensiones, hoy se habla de que se puede llegar a una especie de acuerdo entre Irán y Estados Unidos
para, diríamos, un momento de paz en Oriente Medio, y esto obviamente influye en la sensibilidad de este precio, de este valor. El petróleo crudo, en este momento el West Texas Intermediate, que es el que para nosotros rige a este lado del mundo, está en este momento en $80 con 52, 53, miren, va subiendo a 54 centavos, un poco más bajo respecto al viernes, por ejemplo, que estaba el valor por encima de los $90. Vamos a estar, por supuesto, haciendo el seguimiento, porque eso implica también ver de qué manera va a incidir en las finanzas públicas,